vamos a empezar. Les voy a decir los casos específicos para los cuales un gas puede someterse a cierto cambio. Bueno, ya habíamos comentado, fundamentalmente a un gas ideal específicamente yo lo puedo comprimir, yo lo puedo expandir, lo puedo calentar o lo puedo enfriar. Fundamentalmente tengo esos 4 tipos de procesos. Comentábamos, compresión significa aplicar una fuerza para que el volumen del gas disminuya. Expansión significa disminuir la presión externa para que la presión del gas haga que este volumen se expanda. Vamos a revisar, bueno, qué ecuaciones son válidas siempre, en todo momento para un gas ideal. Bueno, obviamente para un gas ideal la ecuación que es válida siempre es la ecuación de estado. Como tal, la ecuación de estado de gas ideal es válida en cualquier punto. Hay 2 formas de plantearla, como el producto presión-volumen del gas igual a su número de moles por la constante R por la temperatura absoluta, pero yo la puedo expresar en términos de volumen molar. Si de aquí yo despejo este número de moles, lo coloco del otro lado, al cociente volumen entre número de moles es lo que yo conozco como volumen molar. De esta ecuación que está expresada en términos de variables intensivas, es decir, no dependen de la cantidad de masa, de esta ecuación basta con que yo conozca 2 variables y la tercera estaría definida. Entonces, de la ecuación del gas ideal, solamente 2 variables son independientes. Escrita en términos de volumen molar. Entonces es válido en cualquier proceso o en cualquier estado de un gas. Si ustedes conocen, por ejemplo, presión o volumen, pueden determinar temperatura, despejándola de aquí. Y bueno, R siempre vale en el sistema internacional 8.314 joules por mol Kelvin. En el caso donde no conozcan las variables en estado intensivo, pueden aplicar como tal la ecuación en términos de volumen como propiedad extensiva y de número de moles, así como tal. Entonces, esa ecuación es válida siempre. Otra ecuación que es válida siempre es la llamada ley combinada de los gases ideales. ¿Cómo funciona? Bueno, supongamos que yo tengo un gas ideal sujeto a un proceso en general. En el estado inicial, yo tengo definida un valor de presión, un valor de volumen molar, un valor de temperatura inicial. En el estado final, tengo definido un valor de presión final, un valor de volumen específico final y un valor de temperatura final. La ley combinada de los gases ideales surge de la ecuación original de estado del gas ideal. Yo podría escribir para el estado 1 el producto presión 1, volumen molar 1 es igual a RT1. De aquí, si despejo R, me quedaría presión 1, volumen molar 1, entre temperatura 1. En el estado 2, igual, el estado 2 está regido por la ecuación de estado de gas ideal. Se cumple que la presión 2 por el volumen molar 2 es igual a la constante R por temperatura 2. Si de aquí, para el estado 2, si despejan R, bueno, les quedaría presión 2, volumen molar 2, entre temperatura 2. Noten que la constante universal R tiene el mismo valor siempre. De igualar estas dos, me queda... Es un mismo valor siempre, es la constante universal. Nos queda la ley combinada de los gases ideales. Si igualan R, bueno, yo tengo presión 1, volumen molar 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen molar 2.
entre temperatura 2. Esta ecuación como tal se llama ley combinada de los gases ideales y aplica siempre para cualquier gas independientemente del tipo de proceso, porque yo no me estoy centrando en el tipo de proceso, me estoy centrando en la ecuación de estado original. Incluso también aplica en términos de volumen como propiedad extensiva. Ustedes la podrían escribir como presión 2, volumen 2, o bueno, 1, vamos a ponerle 1, para que quede en orden. Entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, entre temperatura 2. La constante de arriba es R, la constante de abajo es el número de moles del gas por R. Por eso siempre es válido utilizar esta ecuación, llamada ley combinada de los gases. Entonces, digamos, ustedes conocen en el estado 1 del gas su presión, su volumen y su temperatura. Si quieren calcular una variable de un estado 2, pensemos que en el estado 2 ustedes conozcan volumen y temperatura. Podrían calcular la presión del estado 2. Esta ecuación aplica siempre, no está acotada a ningún tipo de proceso, sino que está relacionada solamente a la ecuación de estado del gas ideal. Si yo tuviera otro estado 3, aplica también en ese estado 3. Sería igual a presión 3, volumen 3, entre temperatura 3. Esa es la ley combinada de los gases ideales. A su vez, otra ecuación que aplica siempre es el cálculo del trabajo. Siempre el trabajo está calculado como menos la integral del volumen 1 al volumen 2 de la presión del gas por la diferencial volumen. Entonces, esta también aplica siempre, está acotada solamente a la definición formal de trabajo. En cualquier proceso de un gas, yo puedo determinar el trabajo realizado por esta ecuación. ¿De dónde surge esta ecuación? Bueno, surge de la definición formal de trabajo que nos da la física. Sabemos que el trabajo realizado por un objeto, bueno, es el producto de la fuerza por un desplazamiento, ¿no? Esto es un producto punto. Es decir, si yo voy a realizar trabajo sobre este gas, yo aplico una fuerza. Al aplicar esta fuerza, yo genero un desplazamiento. Digamos, esta tapa o este pistón se desplaza a cierta distancia. Le voy a llamar diferencial longitud, digamos, al desplazamiento. Estos dos son vectores. El desplazamiento es un vector, la fuerza es un vector porque tienen magnitud, dirección y sentido. Pero el producto de dos vectores, me refiero al producto punto, me da un escalar. El trabajo es un escalar. Y esto es energía. Yo podría reacomodar esta ecuación en términos de las propiedades del gas. Este gas tiene cierto volumen inicial, tiene cierto volumen final y tiene una presión inicial y una presión final. En este caso, si yo requiero calcular el trabajo total, voy a realizar la integración del producto fuerza diferencial longitud o desplazamiento. Bueno, se coloca negativo porque se está refiriendo respecto al gas. La fuerza yo la puedo expresar en términos de la presión del gas. Bueno, ¿están de acuerdo que presión es fuerza entre área? Si yo despejo de ahí fuerza, me daría área por presión. Entonces es menos la integral de área por presión por diferencial desplazamiento. Área se refiere al área total de esta tapa o de este pistón. La presión se refiere tanto a la presión de oposición como a la presión del gas. Si esto está estático, esas dos están en equilibrio y valen lo mismo. Entonces, el producto de área por diferencial desplazamiento realmente es un cambio de volumen. Por eso es que se coloca menos la integral de presión por diferencial volumen. Esto porque área
Diferencial desplazamiento es un cambio de volumen en términos diferenciales. Y esto se integra desde el volumen inicial hasta el volumen final. De ahí surge. Entonces yo puedo determinar el trabajo independientemente del tipo de proceso debido a la definición de trabajo. Bueno, aquí se ve fácilmente que si no hay cambio de volumen, si no se expande el gas ni se comprime, el trabajo es cero. Eso es una consecuencia. Si hay cambio de volumen, como en esto que es una compresión, el trabajo se va a considerar positivo. Si es el caso opuesto, que el volumen aumenta, se llama expansión, el trabajo es negativo. Pero esta ecuación aplica siempre. A partir de la ley combinada de los gases ideales podemos acotar para las diferentes leyes de los gases o los diferentes tipos de procesos. Comentábamos, la ley combinada aplica siempre. Siempre es válido aplicarla para relacionar las variables iniciales y finales de un gas ideal. En esa ecuación yo puedo sustituir volumen como volumen molar o como volumen extensivo, como tal. Pero ¿de qué depende si... En este caso comentamos la ley combinada aplica siempre, pero yo la puedo acotar. Por ejemplo, si la acoto a que la presión sea constante, lo voy a poner acá. Para presión constante, bueno, noten que aquí se cancelaría presión 1 y presión 2, ¿no? Y me queda volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Esto es lo que se le llama ley de Charles. Y solo aplica a presión constante porque surge de la ley combinada de los gases ideales. Entonces eliminan las constantes. Si lo fueran a aplicar, por ejemplo, a temperatura constante, es decir, no hay cambio de temperatura, temperatura 1 es igual a temperatura 2, se cancela T1 y T2. O sea, en isocólicos. Isotérmico. Y queda la ley de Boyle. Y esto se llama ley de Boyle, porque me queda presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Para presión, Esto es ley de Boyle. Y si ustedes acotan esto, por ejemplo, a volumen constante, bueno, V1 es igual a V2 y me queda la ley de Gay-Lussac. que sería un proceso isocórico. Sí, esto se llama isocórico. V1 es igual a V2 y me queda que el cociente de presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y bueno, esto es la ley de Gay-Lussac. Estas tres leyes surgen de la ley combinada de los gases ideales. Entonces, si no recuerdan bien qué ley usar, siempre comiencen de la ley combinada y de ahí pueden eliminar términos. Y bueno, estas son las ecuaciones matemáticas. Conceptualmente, ¿qué me dice la ley de Charles? Bueno, a presión constante, el volumen de un gas aumenta con la temperatura o es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Boyle me dice que a temperatura constante la presión de un gas disminuye cuando aumenta el volumen del gas. La presión es inversamente proporcional al volumen. Eso es la ley de Boyle conceptualmente. Conceptualmente la ley de Gay-Lussac me dice que si el volumen del gas permanece constante, la presión aumenta con la temperatura. Igual, la presión disminuye con la temperatura también, conceptualmente. En esta figura que ya habíamos comentado, se resumen las tres leyes: ley de Gay-Lussac, ley de Charles y ley de Boyle. Y si efectivamente, una forma fácil de ver esto es la variable que no aparece en la ecuación es la que se mantiene constante. Aquí no aparece el volumen. Aquí no aparece presión y en la ley de Boyle no aparece temperatura.
La ecuación de en medio es la ley combinada que se puede aplicar siempre, pero las ecuaciones de las leyes individuales se aplican solo cuando esta variable es constante. Independientemente que ustedes, por ejemplo, conozcan una presión inicial, temperatura inicial y presión final y requieran, por ejemplo, determinar temperatura final, no podrían aplicar esta ecuación a menos que el proceso sea volumen constante. Entonces esas ecuaciones se aplican siempre. Ahora, se pueden combinar con la primera ley. Siempre aplica en un proceso de un gas ideal en un sistema cerrado la ecuación calor más trabajo igual a cambio de energía interna. Esto siempre. Y ya vimos que siempre puedo aplicar el trabajo como una integral, como menos la integral de presión diferencial volumen de volumen 1 a volumen 2. A su vez, siempre de la definición de CB, delta U se puede aplicar como número de moles CB delta T, y siempre delta H se puede aplicar como número de moles CP delta T, entendiendo que esto proviene de la definición formal de CB y de la definición formal de CP como una razón de cambio de energía interna respecto a temperatura. Y para esas propiedades CB y CP pueden usar esta tabla. Si el gas es monoatómico, CB vale 3 medios de R, CP vale 5 medios de R. Para un gas diatómico, CB vale 5 medios de R y CP 7 medios de R. Monoatómico se entiende que está formado por un solo átomo en su molécula. Diatómico tiene 2, oxígeno molecular, nitrógeno molecular. La relación entre CP y CB es directamente la constante universal de los gases. Un comentario aquí: si por ejemplo yo requiero conocer el CP y CB de CO2 o de otro material que no tiene solamente un átomo o dos, no se puede aplicar estas reglas. Estas reglas provienen de un modelo que se llama teoría cinética de los gases. Para esto yo requeriría usar tablas. Hay tablas que reportan usualmente CP entre R igual a un valor, si considero que CP no es constante. Vamos a centrarnos ahora en los procesos individuales. Los procesos individuales que vamos a resumir básicamente son estos 5. Isobárico, llamado proceso a presión constante. Isotérmico, donde la temperatura del proceso es constante. Isocórico, donde el volumen es constante. Adiabático, donde no hay transferencia de calor. Y politrópico, donde nada es constante, pero se tiene una relación entre presión y volumen del gas elevado a un exponente que es constante. Usualmente el exponente es conocido o lo puedo determinar conociendo presión y volumen en dos estados. Bueno, las cuestiones particulares. Siempre que la variable sea constante, su diferencial es 0. La diferencial de una constante es 0. A presión constante no hay cambio de presión. Diferencial presión es 0. Usualmente en este tipo de procesos hay que calcular calor, trabajo, delta U y delta H. La particularidad para un proceso a presión constante es que el calor equivale al cambio de entalpía. El calor transferido siempre en un proceso a presión constante de un gas equivale al cambio de entalpía. En este caso se consideran cambios de fase, calentamiento a presión constante, enfriamiento a presión constante. Nunca va a ser a presión constante ni una expansión ni una compresión, porque estoy disminuyendo volumen o estoy aumentando volumen. Ese es el primer caso. En el caso isotérmico, temperatura constante, bueno, indicamos que el delta T vale 0. Como delta U y delta H se calculan en términos de delta T, directamente estos valen 0. A volumen constante,
el calor transferido equivale al cambio de energía interna. También comentamos a volumen constante, si diferencial volumen es cero, el trabajo transferido o realizado es cero. En adiabáticos el calor vale cero, ninguna variable es constante, pero usamos algunas ecuaciones para relacionar el estado inicial y final. Y en el caso politrópico comentábamos ninguna variable es constante, pero tengo otra relación para poder determinar el estado inicial o final. Vamos a ver cómo determinar los cambios de energía en cada uno de estos. Por ejemplo, bueno, me voy a saltar la deducción para darles el repaso rápido de las ecuaciones directas. En los isotérmicos comentábamos delta T vale 0, delta U vale 0 y delta H vale 0. Por lo tanto, el calor equivale a menos el trabajo. Es decir, tenemos calor más trabajo igual a delta U. Si delta U vale 0, calor es igual a menos trabajo. A presión constante también puedo aplicar ley de Boyle. Perdón, a temperatura constante. Y bueno, de la definición de trabajo como su forma integral, yo puedo calcular el calor y el trabajo transferido durante estos procesos. Q es menos W. Entonces el calor sería RT, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, o menos RT, logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. Aquí ya se introdujo la ley de Boyle, por eso lo puedo calcular o con volumen o con presión. La ley de Boyle me dice que el producto presión 1 volumen 1 es igual a presión 2 volumen 2. Si de aquí despejo B2 entre B1 para sustituirlo en esta parte, me queda presión 1 entre presión 2. Aquí lo colocan como presión 2 entre presión 1, pero le cambian el signo al logaritmo. Entonces, básicamente en un proceso isotérmico delta U vale 0, delta H vale 0. Calor lo calculan con cualquiera de estas dos ecuaciones. Y trabajo lo determinan con el signo opuesto a calor. Es en magnitud numérica el mismo valor, pero con signo opuesto. Eso es para los procesos isotérmicos. En los isocóricos, es decir, donde el volumen es constante, bueno, pueden aplicar también la relación presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2, que eso es la ley de Gay-Lussac. A volumen constante comentamos como diferencial volumen es 0, el trabajo realizado es 0. En un sistema cerrado, si no existe cambio en las fronteras del sistema, no va a haber trabajo realizado. Se requiere forzosamente se requiere cambio de volumen. Bueno, delta U y delta H igual es el número de moles del gas por CB delta T. Aquí está expresado por unidad de masa o por unidad de mol. Como propiedad extensiva es NCB delta T. Delta H sería N CP delta T. Todas las relaciones que vamos a ver ahorita son para CB y CP constante, no cambia con la temperatura. Más adelante vamos a ver cómo introducir variación de temperatura para calcular CB y CP. Entonces, a volumen constante, como no existe trabajo, bueno, yo tengo calor más trabajo igual a delta U, pero trabajo es 0. Entonces, calor transferido a volumen constante equivale a delta U. Si les pregunto, bueno, ¿cuál es el trabajo a volumen constante? 0. ¿Cuál es el calor transferido? Bueno, directamente NCB delta T. Requiero el cálculo de temperaturas para poder determinar delta U, que lo puedo hacer con ley de Charles. Perdón, ley de Gay-Lussac, que es esta. Eso a volumen constante. Bueno, para los procesos isobáricos, es decir, donde la presión es constante,
De igual manera, delta U y delta H se calculan respectivamente como NSB delta T y delta H es NCP delta T. Sin embargo, el trabajo yo lo puedo calcular como menos R, T2 menos T1. Bueno, directamente presión 2, volumen 2 menos presión 1, volumen 1. O presión por delta volumen. También a presión constante, el calor transferido equivale al cambio de entalpía. Otra ecuación que puedo aplicar es la ley de Charles. Volumen entre temperatura es constante. Estas ecuaciones son válidas para presión constante solamente. Se entiende aquí, en algunos libros le colocan una P como subíndice al calor y se entiende que esto es el calor transferido a presión constante. El siguiente tipo de proceso es el llamado adiabático. Es aquel donde no existe transferencia de calor. Para este caso, cuando se tiene un proceso con un gas ideal, si yo tengo un proceso que cambia de, por ejemplo, presión 1, volumen 1, temperatura 1, es decir, un estado inicial, hasta un estado final, este cambio de estado se lleva sin transferencia de calor. Yo puedo usar estas ecuaciones de acá arriba para relacionar las variables del sistema. Por ejemplo, si yo requiero calcular una temperatura o un volumen, ya sea inicial o final, puedo aplicar esta ecuación. Temperatura, volumen a la gamma menos 1 del estado 1 debe ser igual a temperatura 2, volumen 2 a la gamma menos 1 del estado 2. El factor gamma es el cociente de capacidades caloríficas, Cp entre Cv. Así de manera muy rápida, para un gas monoatómico, gamma vale 5 tercios. Lo pueden deducir de la tabla que comentamos anteriormente. Para un gas diatómico, gamma vale 7 quintos. Son números, es 1.6 y 1.4. Si no es ni monoatómico ni diatómico, habría que calcularlo numéricamente, dividiendo Cp entre Cv. Entonces, dependiendo de qué variable yo desconozca, yo voy a poder aplicar cualquiera de estas tres ecuaciones de arriba. Aquí no es válido ni aplicar ley de Charles, ni ley de Boyle, ni ley de Gay-Lussac, porque aquí no es constante ni presión, ni volumen, ni temperatura. Solo es válido aplicar alguna de estas de arriba para relacionar el estado inicial con el estado final. Y bueno, directamente calor es cero, el calor transferido es cero. Y como la primera ley exige que calor más trabajo sea delta U, si calor vale cero, el trabajo equivale al cambio de energía interna. Y esto es directamente igual al número de moles por Cv por delta T. También delta H se calcula como número de moles por Cp por delta T. Y existen otras relaciones para el cálculo de procesos adiabáticos. Trabajo se puede calcular como R delta T entre gamma menos 1, o también como el delta de presión volumen entre gamma menos 1. Sería, bueno, R T2 menos T1 factorizando R, o presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. Si sustituyen aquí volumen como propiedad intensiva, les va a dar el trabajo en energía entre mol.
Esta ecuación está hecha para sustituir volumen molar. Esto sería energía entre mol. Si multiplican por moles les da el trabajo total. Y bueno, estas dos ecuaciones de abajo son del libro de Smith, que también las pueden aplicar para determinar trabajo. Sin embargo, son muy específicas. Están en términos de presión 1, volumen 1 y ambas presiones, o temperatura 1 y ambas presiones del estado inicial y final. Pero estas son aplicables solo para un caso adiabático. Bueno, ya para terminar esta parte, el último tipo de proceso es el llamado politrópico. Aquí nada es constante, ni tampoco el calor vale cero. Lo único que liga el estado inicial y final es la relación del gas en el proceso politrópico. Presión del gas por volumen del gas elevado a un exponente. En algunos libros le llaman N, en algunos libros le llaman delta. Es constante. Entonces, para determinar este tipo de procesos hay dos casos. Bueno, de inicio, de manera muy similar al caso adiabático, pueden aplicar estas ecuaciones de arriba para determinar las variables que desconocen. Presión volumen a la delta es constante, temperatura volumen a la delta menos 1 es constante. También temperatura presión a la 1 menos delta entre delta es constante. Delta va a ser el exponente. Aquí está en términos de la notación del libro de Smith. Usualmente es un valor pequeño. 0, 1, 2, hasta máximo 6, 7. Y ya que tengan las propiedades iniciales y finales, pueden aplicar esta ecuación de acá abajo. De esta manera se calcula el calor. Y con esta ecuación de la derecha se calcula el primero es trabajo, el segundo es calor. Aquí hay un caso especial. Noten que en la ecuación de calor aparece la diferencia delta menos gamma. Cuando delta es igual a gamma, calor es 0. Cuando delta, el exponente del caso politrópico, se iguala con el cociente Cp entre Cb, se reduce el proceso a un caso adiabático. Esto sería 0, entre cualquier cosa es 0. Eso es lo más fácil de usar. Bueno, de igual manera, delta U y delta H se calculan respectivamente con Cb y Cp, y pueden aplicar ecuación general de primera ley. Calor más trabajo igual a delta U. Este es el caso más sencillo para determinar calor y trabajo. Hay otra forma, que es una forma integral. Para trabajo yo puedo realizar la integración de presión diferencial volumen, despejando presión de la relación politrópica que tengo acá arriba. Presión va a ser una constante que equivale al producto presión-volumen a la delta en cualquier estado, entre volumen a la delta. Si esto lo sustituyo en la integral de trabajo, se reduce a la integral que tenemos acá arriba. Las ecuaciones que propone el libro de Cengel para trabajo son presión 1 volumen 1 menos presión 2 volumen 2 entre delta menos 1, o R T1 menos T2 entre delta menos 1. Aquí nada más habría que revisar que sean congruentes con la notación y la convención de signos que estamos usando. Entonces, bueno, son bastantes tipos de procesos de gases ideales, pero ya lo acotamos un poco más para saber qué tipo de ecuación poder usar en cada tipo de proceso.